Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta que les va a encantar. Vamos a hacer unos roles de canela con masa de hojaldre. Súper rápidos, súper fáciles, ideales para cuando tenemos un desayuno y nos queremos lucir con pan hecho en casa. Entonces, vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a comenzar. El hojaldre lo pueden comprar, lo venden muy fácil en cualquier supermercado, en el área de panadería, por lo general ahí lo tienen refrigerado o también lo pueden hacer en casa, lo que ustedes prefieran. Por lo general ya viene así laminado, a veces vienen láminas mucho más delgadas y mucho más finas, en este caso no, en este caso viene así. Me encanta ver cómo se ven todas las capitas del hojaldre. Entonces lo que voy a hacer es que voy a extender voy a agregar un poquito de harina y lo voy a empezar a extender. Lo que quiero hacer es no perder mi cuadro, no voy a perder mi forma, es como un cuadro, un rectángulo. La voy a tratar de mantener lo más posible. Y llegado a este punto, si se fijan, mantuve yo mi cuadro, pero ya lo que voy a hacer es que voy a cortar un poquito con un cortador de pastas y voy a retirar. Acuérdense que el hojaldre siempre se guarda así empalmándolo, nunca vamos a hacer una bola con la masa, nunca vamos a hacer una bola, sino lo vamos a empalmar para seguir nosotros formando aquí las capas. Entonces, una vez que tenemos lista esta parte, la voy a doblar por la mitad, por la otra mitad y la voy a reservar a un lado y voy a hacer lo mismo con esta otra parte porque quiero dos cuadros del mismo tamaño, igual de delgaditos los dos. Entonces, vamos a seguir con esta otra parte. Cuando creemos que ya lo tenemos del delgado que lo queremos, es necesario levantarlo para asegurarnos que no se quedó pegado y que también no va a encoger, porque a veces cuando lo levantamos encoge un poco. Entonces, más o menos ahí está. Vamos a hacer lo mismo, vamos a emparejar con el cortapastas. Enseguida lo que vamos a hacer con esta primera placa es barnizar con mantequilla nuestra capa de abajo. Una capa bien generosa de mantequilla. Enseguida vamos a hacer aquí una mezcla de azúcar moscabado y le vamos a poner una cucharadita de canela copeteada para que sepa muy rico a canela. Pónganle tanta canela como ustedes quieran, revuelven muy bien y la vamos a espolvorear por toda nuestra mantequilla. En este punto voy a agregar por la parte de arriba también nuez. La nuez es opcional, es una nuez que tengo en pedacería muy chica, le pueden poner nuez, le pueden poner arándanos, almendras, lo que ustedes quieran. Yo en este caso decidí poner un poco de nuez o simplemente los pueden dejar así, tal cual, únicamente con azúcar y canela. Y enseguida vamos a poner nuestra otra capa de hojaldre. La estiramos un poquito para que se alargue. A continuación vamos a cortar nuestros roles. Voy a cortar primero a la mitad. Y luego cada uno a la mitad
cada uno a la mitad, o sea, quiero 8. Quiero que me salgan 8. Perfecto, entonces voy a tomar uno y quiero que vean, déjenme muevo estos tantito para acá, para que no me estorben y puedan ver ustedes lo que voy a hacer. Y entonces lo que voy a hacer, voy a presionar un poquito y voy a empezar a enrollar. Voy a empezar a enrollar. Y también me ayudo de este lado, me voy para el mismo sentido y queda todo enrolladito, ¿sí? Y una vez que lo tengo ya enrollado, voy a empezar desde una esquina a enrollar y hacer un rollito. Y esta parte la voy a meter abajo y así ya me lo voy a traer a una charola que tengo con papel de horno, ¿sí? Entonces voy a poner 2 en cada charola. Voy a volver a repetirles el proceso. Empiezo a torcer. Y lo mismo voy a hacer para acá. Y una vez que ya está torcido, empiezo a enrollar. Y así me voy a ir hasta terminar. Esta nuececita que quedó ahí, se la voy a espolvorear y así ya como están listos me voy a ir al horno. Me voy a ir al horno, el horno lo tengo como siempre precalentado a 180 grados y los voy a tener ahí entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Entonces, vámonos para el horno. Ya salieron nuestros primeros roles del horno. Miren nada más qué delicia. Me encanta que se salga un poquito el azúcar porque por la parte de abajo se forma un caramelo súper rico. Entonces, los voy a dejar enfriar más o menos unos 5 minutos y los voy a pasar a una rejilla para que enfríen por completo para después continuar con el glaseado. Y una vez que tenemos ya nuestros roles fríos, tibiecitos, ya no están calientes, ya podemos poner el glaseado. Para el glaseado tengo azúcar glass y tengo un poco de leche. También pueden utilizar crema para batir y queda muy bien. Y voy a agregar un poquito de extracto de maple. Este la verdad no es indispensable. Si tienen, utilícenlo, pero si no lo tienen, no pasa nada. Es nada más para darle un toquecito diferente al glaseado. Si no tienen extracto de maple, pueden agregar vainilla. Entonces voy a agregar un poquito de leche. Aquí la verdad no les voy a dar cantidades porque vamos a ir agregando a obtener la consistencia que queremos. Recuerden que si se pasan y les queda de más de líquido, no hay ningún problema. Lo que pueden hacer es que agregan más azúcar glass. Tengo una consistencia bien espesa, pero que sí cae. Si se fijan, está bien denso, pero sí cae. Justo así es como lo quiero. Entonces voy a rellenar mi manga. Lo pueden poner directamente así con la cuchara o lo pueden poner con una manga. Y en este punto ya nada más vamos a cortar nuestra punta. Acuérdense que entre más corten, más grueso va a salir. Y vamos a empezar a hacer un rayado, ir yendo y viniendo por todo nuestro rol. Ya están listos nuestros roles, ya están todos glaseados. Es importante dejar secar el glaseado para poderlos manipular y acomodar en el plato donde los vayamos a servir, porque ahorita aún está fresco el glaseado. Entonces la verdad, como se dieron cuenta, esta es una versión de roles de canela súper práctica, súper rápida, con el hojaldre comprado en el súper. La verdad quedan mejores con el hojaldre hecho en casa, pero cuando tenemos prisa y no tenemos tiempo, esta es una súper opción.
Entonces, como siempre, no me queda más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.